La matriz A se puede factorizar ya que la matriz A es igual a la matriz P veces matriz D por la inversa de la matriz P, lo que significa la matriz A es diagonalizable. También se nos da la matriz D y la matriz P si el vector X es igual a 4 veces el vector 3, menos 1 más 8 multiplicado por el vector 1, 0, se nos pide que encontremos matriz A por el vector X sin computar la matriz A para el primer paso, completar la diagonalización de la matriz A determinando la inversa de la matriz P. Voy a encontrar la inversa de la matriz P usando la fórmula de la inversa de una matriz invertible de 2 por 2, que se muestra aquí. La inversa de la matriz P es igual a la matriz 0, menos 1, 1, 3. Ahora que tenemos P inverso, sabemos que la matriz A es igual a, de nuevo, P por D por P inversa. Por lo tanto, si determinamos este producto, tendríamos la matriz A, pero de nuevo, se nos pide buscar la matriz A por el vector X sin calcular la matriz A para encontrar el producto de matriz A por vector X. Primero busquemos el forma componente del vector X donde el componente X es 4 veces 3 más 8 veces 1, que es 20 y el componente Y es 4 veces negativo 1 más 8 por 0, lo que es menos 4. Así que podemos escribir la matriz A por el vector X como P por D por B vector de tiempos inversos X. Ahora, desde aquí, si multiplicado de izquierda a derecha, encontraríamos la matriz A por el vector X, pero después de multiplicar las tres primeras matrices, tendríamos la matriz A y se nos dice que encontremos matriz A por el vector X sin calcular la matriz A. Así que trataremos el lado correcto como si fuera una composición de transformaciones lineales y trabajemos de derecha a izquierda. Así que primero encontraremos el producto de P inverso y vector X. El primer componente es 0 por 20 más menos 1 por menos 4, que es 4. Y el segundo componente es 1 por 20 más 3 veces negativo, 4, que es 8 positivo. Trabajando de derecha a izquierda, ahora encontrará el producto de la matriz D, la matriz diagonal y el vector 4, 8. El primer componente es menos 4 por 4 más 0 por 8, que es menos 16. Y el segundo componente es 0 por 4 más 2 por 8, que son 16. Y finalmente, multiplicará la matriz P y el vector negativo 16, 16. El primer componente es 3 veces menos 16 más una vez 16, que es menos 32. Y el segundo componente es menos 1 por menos 16 más 0 por 16, que es 16. Así que encontramos la matriz A por el vector X sin calcular la matriz A, pero también quiero mostrar que obtendría el mismo resultado si lo multiplicamos de izquierda a derecha. Así que, de nuevo, empezando por matriz A por el vector X como P por D por P vector de tiempos inversos X, determinemos la matriz P por la matriz D. Lo que nos da la matriz menos 12, 2, 4, 0. Y vamos a multiplicar este resultado por P inverso. Lo que nos da la matriz 2, 18, 0, menos 4. Esta matriz aquí es en realidad la matriz A porque es el resultado de P por D por P inversa. Multiplica la matriz A por el vector X. El primer componente es 2 veces 20 más 18 veces menos 4, lo que es menos 32. Y el segundo componente es 0 por 20 más negativo 4 veces menos 4, que es 16. Así que, por supuesto, obtenemos lo mismo resultado utilizando cualquiera de los dos enfoques. Espero que te haya resultado útil.